En estas últimas enseñanzas he intentado poner una perspectiva correcta de la crisis que estamos experimentando por medio de la palabra de Dios. Hoy me gustaría continuar con ese proyecto. Mi deseo es que como cristianos podamos evaluar nuestra situación actual a la luz de la palabra, que como cristianos podamos reaccionar como es debido. Por ejemplo, hace un domingo en la mañana pude hablar de la esperanza del cristiano en un mundo de crisis. Esto es, se expuso que en medio de esta crisis, los cristianos deben alzar sus ojos al cielo y contemplar que el soberano Señor sigue sentado en su santísimo trono. Eso nos ayuda a tener una perspectiva correcta y a no desfallecer en medio de la tribulación. Además que nos da consuelo para pasar la crisis consolados y además nos ayuda que al estar consolados podamos hacer el ministerio que nos corresponde. Una iglesia desconsolada es una iglesia que estará quieta, temerosa. El domingo pasado se pudo hablar acerca de la providencia en la tarde, la providencia de Dios y COVID-19. O sea, cómo debemos ver esta crisis como algo que Dios ha dirigido con diversos propósitos. Hablamos que COVID-19 es un juicio de Dios a los pecadores, una advertencia a los pecadores y también una bendición para los cristianos para que estos sean santificados. Hoy en la mañana vimos la crisis que estamos experimentando a la luz de la limpieza que el Padre hace a los cristianos y a la iglesia. Juan 15:2 nos enseña que el Padre se encarga de limpiar a su iglesia a través de la palabra hablada y también a través de las diversas pruebas. En esta tarde me gustaría continuar poniendo en perspectiva nuestra crisis actual por medio de decir que esta nos debe llevar a una profunda humillación delante de Dios. Si Dios está en control de todo lo que está pasando, y como lo vimos la semana pasada, realmente lo está, Él ha orquestado estas calamidades. Él no solo espera que su iglesia esté consolada, Él no solo espera que su iglesia predique, Él también espera que su iglesia se humille profundamente, que su iglesia tome tiempo para examinar sus caminos delante de Dios. Hay gran peligro en pensar que lo único que necesitamos en estos días es consolación. Por ejemplo, puede pasar que el papá y mamá llevan a sus hijos al parque y que jugando los niños pasan alguna caída, se lastiman, se cortan y ahora los niños están llorando con su padre y su madre y ellos los están consolando y consolando y consolando y consolando. Y es correcto, la iglesia debe ser consolada en medio de crisis. Pero el padre también debería aprovechar para decir, a ver, examina si esto que está pasando no pudo haber sido una consecuencia de tus acciones.
O quizá le dice, aprende de esto para que no te vuelva a suceder y demás. O sea, en medio de la crisis no solo necesitamos exhortación, sino también necesitamos reflexión, humillación, arrepentimiento delante de Dios. Y eso es lo que me gustaría proponer con esta lección. Realmente no sé si será la última y después regresaremos a nuestras lecciones de la unión con Cristo. No sabemos, pero por el momento me gustaría que veamos que una de las responsabilidades que tenemos ahora es humillarnos ante la mano de Dios. Pero antes de comenzar a ver la responsabilidad del cristiano de humillarse delante de Dios, me gustaría ver que esta humillación no solo corresponde a los cristianos, también es una humillación que los incrédulos deben experimentar. Podemos ir a Jonás, el libro de Jonás, el profeta Jonás, en el capítulo 3, versículo 4. Todos conocemos la historia. Dios llama a Jonás, Jonás se revela, Dios encuentra a Jonás y lo envía a predicar. Y en el versículo 4 empieza su ministerio, Jonás. Y dice, y comenzando Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, una actitud de humillación ante la ira de Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Nuevamente, una actitud de humillación ante el juicio de Dios. Es la misma actitud que hace Job cuando recibe tal calamidad de la sarna en su cuerpo. Se sienta en ceniza para humillarse. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Y no lo hizo. En medio de gran calamidad, los hombres deben saber que esta calamidad proviene de la mano de Dios y por lo tanto lo que Dios espera de ellos es humillación. Es reconocer que el hombre no es sino polvo de esta tierra, que el hombre no es sino frágil y débil y que nos hemos rebelado contra el santo Dios. O si tú estás viendo esto y no eres y no te has puesto a cuentas con Dios, sabe esto: su ira no se apartará. Por su gracia se puede apartar, pero su ira permanecerá mientras te mantengas impenitente a un Dios santo. La predicación de la iglesia en estos momentos es a las naciones: arrepiéntanse de sus malos caminos,
Humíllense, por si Dios quiera. Vean aquí esta actitud correcta, podemos decir piadosa del rey de Nínive, diciendo, quitando sus ropas de gala para vestirse de cilicio, un material que lastimaba, iba a afligir el cuerpo, y ayunar y afligirse, lamentarse, porque hemos pecado contra Dios. Oh, el mundo debe entender algo en medio de estas circunstancias. Dios está airado. Oh, cuánto deseo que este mensaje llegase aún más allá de aquellos que están en iglesias cristianas. Que llegara a personas, que llegara a gobernantes, que llegara a personas de importancia, personas en los altos rangos, y que sepan que el problema de esta calamidad es que Dios está airado contra los pecadores. Es que Dios ha venido a traer un santo juicio sobre los hombres. Al hablar de que esta crisis debe traer humillación, no quería pasar por alto el hablar, en primer lugar, a todos aquellos que no están en Cristo. Yo te animo, yo te ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, se te ordena que te humilles delante de Él, que reconozcas tu pecaminosidad y que lo busques de todo corazón, por si quizá Él se quiera mover su mano de sobre nosotros. Pero habiéndonos introducido con este mensaje general para todos los hombres, ahora me gustaría enfocarme particularmente en la humillación que los cristianos deben experimentar en este tiempo. Y me gustaría hacerlo a través de dos partes. En primer lugar, el cristiano se debe humillar por las naciones que están sufriendo. Y en segundo lugar, el cristiano debe humillarse por sus propios pecados. Y como me gusta hacerlo regularmente en el estudio de la tarde, para esta lección he tomado particularmente de un puritano muy desconocido, pero bastante útil en este tema, llamado Arthur Hildesheim. Arthur Hildesheim. En su tratado Ayuno, Oración y Humillación por el Pecado, él habla a su iglesia porque, interesantemente, Londres estaba sufriendo una plaga. Estaba padeciendo, es más, si no mal recuerdo, también estaban padeciendo de algunos incendios. Y si antes no tenían toda la tecnología que hoy hay, como carros, los carros de los bomberos, los camiones de los bomberos que pueden apagar los fuegos, pues antes era mucho más difícil contener el fuego. Y en medio de estas calamidades, Arthur Hildesheim llama a su iglesia a proclamar humillación delante de Dios. Y pueden abrir sus Biblias en el Salmo 35. Salmo 35, versículo 13. Él interpreta este texto. Leamos el texto, dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Versículo 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Hildesheim interpreta este pasaje así. Él dice: David se está afligiendo por la justa miseria que ha venido sobre sus enemigos. Y como un acto de amor, se humilla
se humilla y pide liberación por ellos. Así es como él interpreta este texto. Algunos podrían responder que tal acción no debe ser hecha por los cristianos, sino que debemos orar para que el juicio sea grave o algo así. No obstante, tal actitud está fuera de la verdad bíblica y es muy errada. Es cierto, hermanos, debemos adorar a Dios porque sus justos juicios han llegado y así unirnos al canto de los ángeles cuando dicen: venid a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. No obstante, aunque debemos adorar cuando los juicios de Dios se derraman, los cristianos tienen un gran deber en medio de estos juicios, y es humillarse delante de Dios para pedir la paciencia por el mundo que es juzgado. Que debemos adorar a Dios por sus juicios no elimina nuestra responsabilidad como cristianos de afligirnos cuando caen justas calamidades sobre los hombres. Debemos ser movidos a compasión porque ellos son como nosotros. Hildesheim comenta lo siguiente respecto a los que están afligidos. ¿Por qué? O sea, debemos humillarnos respecto a los que están afligidos. ¿Por qué? Porque reconozcamos que no eran nuestros compañeros en Cristo, ni son nuestros parientes o conocidos, ni nuestros compatriotas. Reconozcamos que son menos extraños para nosotros. Reconozcamos que todos son hombres muy malvados. Dice, pero aún si todo eso es verdad, sin embargo, la naturaleza nos obliga a ser sensibles a sus desgracias, porque son nuestra propia carne. Cuando miramos las calamidades que caen sobre este mundo, no debemos tener la actitud de indiferencia, de burla o de jactancia. Debemos adorar a Dios porque han caído sus juicios. Pero al verlos a ellos que son como nosotros, porque recuerden, amados hermanos cristianos, si nosotros estamos en Cristo, no es por nada mejor que hay en nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos igual en todo que ellos. Por lo tanto, es un acto compasivo. Es un acto compasivo humillarnos delante de Dios para que los juicios justos que caen sobre los incrédulos se retiren, que su paciencia de Dios se extienda un poco más. Hermanos, como dice el autor, ellos son nuestra carne en muchos sentidos. No podemos decir en este tiempo, Señor, agrava tu mano que me estoy regocijando, que el mundo se duela. Hermanos, creo que como cristianos en este tiempo, esta crisis nos debe ayudar a crecer en nuestra compasión. ¿No es interesante que cuando vemos un perro atropellado, caminando, renqueando o caminando muy flaco porque no ha comido, sentimos lástima por él y deseamos que tal desdicha no cayera sobre ese animal? Pero ¿no es entonces mucho más grave que cuando veamos a aquellos que son carne como nosotros, están padeciendo gravemente y no sintamos compasión? ¿No es grave que podamos sentir más compasión por la bestia de la calle que por aquel ser humano que está siendo afligido con la mano omnipotente de Dios? Ese es mi llamado en este día. Mi llamado es que la iglesia, al ver el juicio de Dios sobre este mundo, debe humillarse ante Dios por ellos. Debe interceder la iglesia del Señor por los pecadores. Debemos ir ante el Padre y clamar: Padre, detén
tu juicio, en tu misericordia. Mateo 5:44 dice que debemos orar por nuestros enemigos. Hemos de orar, hemos de bendecir, hemos de buscar bendecir a nuestros enemigos cuando ellos procuran nuestro mal. Amado hermano, mira lo que estoy diciendo, mira lo que dice la Escritura. Orad por los que os persiguen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que os ultrajan y nos persiguen. Hermanos, si ese es nuestro deber contra nuestro enemigo, ¿cuánto más contra este mundo que no es nuestro enemigo, que sufre calamidades? Estoy convencido que esta calamidad ha venido para que la iglesia sea movida a una mayor compasión. Hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces como iglesia estamos olvidando que hay afuera un mundo sufriente. Hoy el Señor nos lo trajo a la luz por medio de esta crisis. Y nuestro deber, uno de nuestros primeros deberes cuando vemos el juicio de Dios sobre los hombres es oración. ¿No fue esto lo que Abraham hizo por Sodoma y Gomorra? Señor, detén tu juicio sobre esas naciones. ¿No fue la oración de Moisés la que trajo libertad de plaga sobre Faraón y sobre Egipto? Dígnate de decirme, le dice Moisés a Faraón, ¿cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tus casas queden solamente, de ti y de tus casas, y queden las ranas solamente en el río? Hermanos, eso es lo que como iglesia somos llamados a hacer. Buscar el rostro del Señor e interceder por esta nación y por este mundo que está sufriendo. Hermanos, es sumamente triste lo que estamos experimentando en nuestros días. Además, ¿no es esta la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Tener compasión. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise traer como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste venir? Oh, el Señor oraba por Jerusalén, por aquella que se rehusaba a hablar. Oh, si tan solo hoy conocieras el día de tu paz, porque vendrían días donde Jerusalén sufriría. El Señor es compasivo y como cristianos no debemos tener un corazón de juicio, hijos de Boanerge, que simplemente desean que más rayos y calamidades caigan. Oh, debemos ser compasivos y entender que ellos no pedirán por sí mismos, que ellos están cegados por el Dios de este siglo, que nosotros debemos clamar para que Dios tenga paciencia y los traiga a la salvación. No estoy diciendo que debemos simplemente pedir para que los hombres vuelvan a ser ricos o algo así. Debemos pedir a Dios que Dios tenga paciencia de los hombres y que los guíe al arrepentimiento con esto. Miren esto. Tengamos confianza en la oración para lograr esto. El Señor, dice Hildesham, el Señor es el que manda el juicio, dice él, a cualquiera de nuestros hermanos, y el que debe de quitarlo. Él es el único que lo manda y Él es el único que lo puede quitar.
Y por lo tanto, la mejor manera que tenemos para ayudarles, dice él, es buscando a Dios en lugar de ellos como sustitutos. Es interesante lo que estaba pasando con este puritano, Hildesheim, porque en su condado, en su, no sé, municipio, podemos decir, en su lugar donde su pueblo, donde él estaba ministrando, no había llegado ni la plaga ni el incendio. Todo había caído alrededor de Londres y su ciudad se encontraba libre. Pero él llama a sus hermanos y les dice, ellos están sufriendo. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que buscarlo en oración y ayuno para que ellos sean liberados. Hermanos, si este hombre estaba llamando a su iglesia en medio de este juicio, aunque ellos no lo estaban recibiendo, ¿cuánto más nosotros hoy en día, como iglesia aquí en México y en otros países de habla hispana, debemos buscar a Dios en oración? Porque nosotros mismos ahora sí lo estamos experimentando. Ya no estamos en necesidad de orar por otro país ni por otro estado. Nuestros mismos estados se encuentran experimentando esta crisis. ¿Cuánto más debemos usar este medio de la oración para buscar el rostro del Señor? Continúa Hildesheim y dice, es el Señor quien envía la peste. Dice Amós 4:10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Y es Él y solo Él que podrá establecer los límites de esta peste. Hermanos, ellos tienen equipo médico para resolver sus problemas. Ellos tienen ejército para resolver sus problemas. Ellos tienen sus fondos de ahorros para resolver sus problemas. Pero nosotros, al Dios del cielo que ha mandado esta calamidad, hermanos, no deberíamos rogar por paciencia y rogar que el Señor traiga arrepentimiento a estos hombres. La fuerza y la eficacia que hay en la oración del pueblo de Dios para ayudar a aliviar a los que están en esta desgracia es muy grande, dice Hildesheim. Dice, el poder de la oración de la iglesia puede mucho, como dice Santiago. Las oraciones del pueblo de Dios han prevalecido maravillosamente con él, incluso por los hombres malvados. Cuán a menudo la oración de Moisés quitó las plagas de Dios, incluso del hombre perverso, Faraón. Oh, hermanos, en estos momentos la iglesia tiene que abrir sus ojos a su responsabilidad, y su responsabilidad lidia en que los pecadores afuera están sufriendo, en que los hombres están sufriendo. Hermanos, son carne nuestra estos hombres. No somos mejores que ellos. No es que nosotros seamos más inteligentes y ellos menos inteligentes, o que nosotros seamos más piadosos y por eso Dios nos eligió. No, es por pura gracia. Ellos están tan muertos como nosotros estábamos. Necesitamos interceder que Dios tenga un poco más de paciencia sobre ellos. Debemos buscar en oración y, si es necesario, afligir nuestro cuerpo con ayuno en actitud de humillación y decir, Señor, quita tu juicio sobre estos hombres. Oh, hermanos, debemos ser movidos a esta compasión en estos momentos tan difíciles. El gran problema de esta crisis no es simplemente el virus como tal, sino las consecuencias que dejará sobre las naciones, y sobre todo sobre las naciones más desprotegidas. Esta no solo era la actitud de los puritanos, el llamado al ayuno y la oración cuando las naciones sufrían. Miren que Juan Calvino tenía la misma cosmovisión, los mismos principios, los mismos
conceptos. Dice Calvino: siempre que hay una duda sobre la elección de un ministro, finalmente, siempre que se discuta cualquier asunto difícil de gran importancia, o nuevamente, cuando aparezcan los juicios de la ira del Señor, como pestes, guerras y hambruna, esta es una ordenanza santa y saludable para todas las edades, que los pastores insten a la congregación al ayuno público y a las oraciones extraordinarias. O sea, la iglesia debe tener un tipo de oración ordinaria. Aquí nosotros tenemos una oración los miércoles, todos los miércoles a las 7, una oración todos los domingos a las 10 de la mañana, una oración mensual de los hombres, además de otros grupos de oración que tenemos más privados, por así decirlo. Pero en momentos donde hay guerra, hambruna y pestilencia o plaga, es el deber de los ministros llamar a la iglesia a una oración intensificada, a una oración sacrificial, a una humillación delante de Dios. Miren lo que dice Juan Calvino en otro lugar. Una vez más, si la peste o la hambruna o la guerra comienzan a hacer estragos, o si algún desastre parece amenazar a algún distrito y a la gente, entonces también el deber de los pastores es instar a la iglesia a ayunar para que por medio de la súplica se aparte la ira del Señor, porque donde Él causa que aparezca el peligro, está advirtiendo uno más grande que este. La iglesia del Señor en momentos de crisis necesita exhortación, necesita consolación, necesita aliento, necesita dirección. Y una de las cosas que ésta necesita es humillación. La iglesia del Señor debe humillarse delante del poderoso y decir: tus juicios son justos, oh Señor. Alabado seas por tus juicios. Pero, Señor, ten compasión de este polvo de la tierra. Ten compasión de estos hombres. Retira tu mano de juicio. Oh, que el ángel de peste esconda su espada por un momento más. Que estos hombres puedan ser guiados al arrepentimiento. Oh, que su vida les sea alargada, aunque sea un poco. Oh, hermanos, la iglesia del Señor debe ser movida a gran oración en estos momentos de tribulación. Pero además, y esto es donde quizá nos llevará el mayor tiempo, la iglesia no solo está llamada a humillarse delante de Dios por los que están sufriendo. La iglesia está llamada a humillarse por sus propios pecados en los tiempos de crisis. Hildesheim expone una razón más por la que el pueblo de Dios debe humillarse en los momentos de crisis. Y el argumento va de la siguiente manera: los pecadores no arrepentidos, escuchen esto, puede doler, pero la iglesia necesita ser purificada. Los pecadores arrepentidos no son seguramente la única razón de la plaga. O sea, no solo es por causa de los hombres fuera de la iglesia que la plaga pudo haber venido. Es probable que es también por los pecados de la iglesia que esta plaga ha venido. Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24.
Conocemos el pasaje. David censa al pueblo. En un acto pecaminoso de desconfianza, David censa al pueblo. Lean conmigo el versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 60,000 hombres. ¿Cuál fue la causa por la cual estos hombres murieron con la pestilencia? Seguramente por sus propios pecados. Hemos de recordar eso. Cuando los hombres mueren por un juicio de Dios, mueren por sus propios pecados. Pero veamos que aunque ellos pudieron morir por sus propios pecados, hubo una razón atrás, o sea, también hubo otra razón de esta peste. ¿Cuál es la razón? Versículo 12. Versículo 12. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste. Versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Este versículo debe traer ante nosotros una profunda realidad. Es algo serio, es algo que debemos considerar. No debemos ignorar en este momento de crisis que no solo son los pecados de la humanidad fuera por la cual el juicio ha venido. Este juicio también ha tocado a la iglesia y hay gran probabilidad que esta tribulación sea también causada por las mismas negligencias y pecados de la iglesia del siglo XXI. Es cierto, necesitamos consolación en medio de esto, porque el Señor nunca nos disciplina sin consolarnos también. Nunca nos habla sin darnos palabras de aliento, pero al mismo tiempo debemos despertar. Se nos debe agarrar nuestra cabeza y decir que este momento también puede ser por nuestras propias fallas como iglesia, por nuestros propios errores como iglesia, por nuestras propias negligencias como iglesia. Hermano, ¿no ha provocado el pecado de la iglesia algo de la ira de Dios que ha venido sobre este mundo? No creo que es la única razón. No creo que podemos decir que la única razón de esta crisis es la desobediencia de los hombres. Debemos examinarnos y preguntarnos. No estoy afirmando nada, más bien estoy diciendo, este tiempo debe ser de reflexión y humillación y preguntarnos como individuos personales y como individuos que pertenecen a una iglesia local, Señor, ¿no habrá sido también por alguna negligencia y pecado que estás trayendo también esta tribulación a nosotros? Miren lo que dice el puritano Arthur Hildesheim. Él dice, tampoco debemos pensar que los pecados de aquellos a quienes Dios azota con sus juicios son la única causa de los juicios de Dios, o que está enojado solamente con ellos, sino que debemos saber
que él a menudo se enoja tanto con los que pasa por alto como con los que azota. O sea, tanto con sus hijos como los que no son sus hijos. Y los pecados de aquellos que son sus hijos a menudo tienen mayor influencia en traer el juicio que los pecados de aquellos que los azota. ¿No pasó lo mismo con Jonás? Su desobediencia de no ir a predicar a Nínive trajo juicio sobre todo el barco. El barco se veía atormentado grandemente por las olas que le azotaban, y todo por la desobediencia de uno, no de uno que no conocía a Dios, uno que estaba en el pueblo de Dios, uno que pertenecía al pueblo de Dios. Tiene razón Hildesheim. Dice, puede ser que los juicios sobre las naciones y la iglesia no solo sean las desobediencias de los pecadores, puede ser que también sean las desobediencias y pecados de la iglesia. Hildesheim presenta después varias plagas que pasan en el Antiguo Testamento por las desobediencias del pecado del pueblo de Dios. Por ejemplo, abran sus números, su Biblia en números 11. Números 11, versículo 33. Números 11, versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Cuál fue aquí el pecado del pueblo de Israel? Ingratitud. Murmuraron en contra de Dios. Los sacó de Egipto, pero empezaron a extrañar las grandes bendiciones que estaban experimentando en Roma. Y entonces Dios trae una plaga sobre el pueblo. Esto es una forma en la cual Dios suele hablar a sus hijos. Números 14. Dice que murieron de plaga delante de Jehová en el versículo 37 de Números 14. ¿Y cuál fue la razón? Nuevamente, murmuraron trayendo un informe equivocado acerca de la tierra prometida. Y así hicieron que toda la congregación murmurara en contra de Moisés, que había hablado bien de esa tierra. Dios le dijo a Moisés, esa tierra es hermosa. Viene el pueblo y dice, no, esa tierra es de gran peligro. Y Dios trae plagas sobre los hombres que trajeron ese mal juicio. Ahora, no todos murieron de plaga ahí, pero unos murieron en el desierto. Números 16. Hay una plaga porque murmuran en contra de Aarón y Moisés. Alguien podría decir que esto ya no lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero lo contrario es verdad. Dios trajo un tipo de plaga, por así decirlo, a la iglesia de Corinto, porque ésta estaba tomando la cena del Señor inapropiadamente. Hermanos, es por esto que en tiempo de juicio, en tiempo de crisis, no solo somos llamados a humillarnos por los hombres de afuera, como clamando como sacerdotes por ellos, intercediendo por ellos ante nuestro sumo sacerdote. No, también somos llamados a humillarnos por nuestros propios pecados como iglesia del Señor. Miren los pecados que menciona Hildesheim
que su iglesia puede estar cometiendo en esos momentos, por el cual los juicios han venido a esa nación. Uno dice ingratitud y deseo de regresar a Roma. Así como los de Israel deseaban regresar a Egipto, así algunos deseaban regresar a Roma. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a caminar en el movimiento reformado, por llamarlo así, empezaron a sufrir y a padecer. Y entonces decidían regresar a Roma. Yo me pregunto, ¿no la iglesia tendrá demasiado deseo de regresar al mundo y esa sea una causa por la cual juicios vienen? Dice Hildersham, otra razón por la cual el juicio puede venir es desánimo para vivir vidas piadosas. Hay demasiada ligereza en la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI puede ser también la causa del juicio de Dios sobre esta nación y las naciones. Desánimo, hay falta de interés de vivir vidas piadosas. Él sigue comentando y dice, otra razón puede ser la rebelión y murmuración para el orden establecido por Dios en la iglesia. Pecado sexual dentro de la iglesia. Confianza en el brazo de la carne, en las metodologías de la carne para hacer crecer las iglesias, convirtiendo las iglesias en circos, convirtiendo las iglesias en empresas para hacerlas crecer, intentando agradar al consumidor con la santa iglesia del Señor, profanando los santos sacramentos. Descuido constante de la adoración pública, desobediencia abierta a los mandatos de Dios. Él dice Hildersham, después de presentar estas 9 razones por las cuales el juicio de Dios pudo haber venido, dice, viendo yo, digo, que somos culpables de todos estos pecados, que son las causas apropiadas de este juicio, del juicio que ellos estaban experimentando. Atribuyamos a esto nuestros pecados, atribuyamos a estos nuestros pecados esta temible plaga con la que Dios ha azotado a la ciudad principal, Londres, y muchas otras partes de nuestra tierra, y justifiquemos al Señor en este juicio, cuyas causas se encuentran tan evidentemente entre nosotros. No solo es necesario decir, Señor, tu juicio ha venido porque estos pecan, pero ten paciencia. Es necesario decir, Señor, tus juicios han venido y seguramente los pecados que hemos cometido como santa iglesia han sido también razón suficiente para tus santos juicios. Oh, hermano, y si eso pudo decir este hombre, Hildersham, en un tiempo de tanto desarrollo espiritual como lo fue el tiempo del puritanismo, ¿cuánto podríamos abundar nosotros en el pecado de la iglesia o los pecados de la iglesia del siglo XXI? Adoración falsa. Hoy se habla de pastoras. Hoy se habla de un tipo de adoración con cierta forma, con ciertas maneras que no son sino abominación. Fuego extraño en la presencia del Señor, abusos económicos de pastores, negligencia y falta de involucramiento en la iglesia, menosprecio al día del Señor, falta de servir con nuestras finanzas a la iglesia del Señor. Oh, hermanos, ¿no será una razón por la cual el Señor pondrá en problemas nuestras finanzas? Porque es un juicio por haber cerrado tanto nuestro puño a la iglesia del Señor. Cerrar nuestro corazón al pobre. Falta de predicación del evangelio. Desorden familiar. ¿Y cuánto más podríamos agregar? Hermanos, tenemos que confesar a nuestro Dios nuestros pecados.
resolver abandonarlos y pedir perdón a nuestro Señor y rogar que sus juicios sean quitados. Decir: Señor, examina mi corazón, déjame ver cuáles son mis maldades, déjame ver cuál puede ser una razón justa por la cual has traído esta calamidad ante el mundo. Porque tu iglesia, como tu iglesia, ¿en qué he fallado? Miren lo que dice Hildesheim. Por tanto, cada uno de nosotros debe examinar sus caminos. Esta dirección se nos da en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 y 40, texto clave. ¿Por qué se lamentará el hombre viviente? ¿Por qué se lamentará el hombre viviente hoy? ¿Por qué se lamentará la iglesia del Señor hoy? Miren lo que dice el texto. Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones no es un libro fácil. Lamentaciones es un libro donde había gran destrucción en Jerusalén, pero grandes calamidades. Y dice Jeremías en Lamentaciones: si se va a lamentar el pueblo, que no se lamente por esto, que se lamente por su pecado. Cada uno de nosotros debería decir esto dentro de sí mismo, dice Hildesheim. Ciertamente el Señor está muy enojado con toda la tierra, con cada uno de nosotros. ¿Y qué he hecho para enojar así al Señor, para provocarlo a ira? El Señor acusa a los judíos que no conoció su juicio, porque no hay hombre que se arrepienta del mal, diciendo: ¿qué he hecho? No hay hombre que pregunte ante los juicios de Dios: ¿en qué he fallado? ¿En qué he pecado? Y así seguramente nos juzgará. No conocemos el significado de la plaga, ni hacemos un uso correcto de ella, a menos que cada uno de nosotros entre a su propio corazón y diga: ¿qué he hecho? Para este fin nos será provechoso escudriñar las Escrituras y averiguar cuáles fueron los pecados particulares que han traído la peste sobre el pueblo de Dios. Fin de la cita de Hildesheim. Hermanos, aunque no deseo atormentar más el corazón de la iglesia en medio de esta crisis, no obstante, también tengo temor de curar la herida con liviandad, porque los falsos profetas dicen paz, paz, cuando no hay paz. Es cierto, quiero consolar a la iglesia del Señor con palabras de vida, con palabras de ánimo, con palabras de aliento. Pero al mismo tiempo, en medio de esta crisis, no quiero que la iglesia del Señor pierda la oportunidad de examinar sus propios caminos, de examinar sus propias veredas, de mirar atrás y decir: Señor, ¿en qué he pecado como cristiano? ¿Y en qué he pecado como miembro de la iglesia, por la cual tu juicio ha venido? Y hermanos, nos hallaremos faltos al examinarnos. Y cuando sea así, escudriñemos nuestros corazones, pidamos perdón al Señor y busquemos en la gracia arrepentirnos verdaderamente de ellos. Busquemos en la gracia abandonarlos, hermanos, y que esta plaga, como dice este autor puritano, no nos pase sin fruto, no nos pase sin provecho. Si esta plaga pasa y lo único que tenemos es más consolación, está bien. Pero si es todo, no hemos aprovechado la plaga en toda su potencialidad. Hermanos, los juicios de Dios son como un diamante. Tiene muchas caras. Nos da un diamante para darnos una cara de consolación, una cara de ánimo, una cara de regocijo, pero también una cara de santificación, una cara de purificación, una cara de exhortación. Hemos de aprovechar este tiempo, amados hermanos. Hemos de examinar nuestros corazones. Yo llamo a aquellos que están escuchando este video y que no están, no pertenecen a la iglesia de Guadalajara, que se animen a orar en este tiempo al Señor.
Aquí nosotros en esta iglesia hemos hecho un programa de oración intensiva en estos días y aún nos falta quizá enfatizar esta área en nuestras oraciones, pero es necesario presionar sobre esto en estos días. Hermanos, no ha venido esta plaga solo por los pecados del mundo. Hemos de examinar en qué hemos sido hallados faltos en estos días. Mi deseo es que al examinar esto, al examinar tu propio corazón, la misma gracia del Señor Jesucristo venga a tu vida y podamos ser despertados y que la iglesia del Señor sea avivada, sea limpiada para que dé mucho fruto. O que esta palabra sea una palabra que sea para bendición y aliento y exhortación a la iglesia del Señor en medio de estos días. Hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones, estoy seguro en gran medida que esta crisis ha venido en gran parte para limpiar la iglesia del Señor. La iglesia del siglo XXI ha caído en muchos errores y comodidades y es necesario que ésta sea purificada, porque Cristo recibirá una esposa perfecta. Cristo recibirá una esposa santificada. Cristo recibirá una esposa con joyas y Él se está encargando de limpiarla. Oh, adoremos al fiel Cristo que limpia a su iglesia para que ésta no sea hallada falta en el gran día del juicio.